que vamos a hablar de expiación. Primero que vamos a hacer es hablar de expiación, antes de hablar de expiación limitada. ¿Qué es la expiación? Bueno, expiación hace referencia a la muerte de Cristo, en sustitución mía. Y al morir, pagó por mis pecados. De eso es que la expiación trata. En la cruz, la razón por la que Cristo va a la cruz es por Dios Padre, literalmente. Si usted no lo sabía, la necesidad de Cristo ir a la cruz es de Dios Padre. Porque Dios Padre tenía la potestad de perdonar el pecado de todo el mundo y mandarlo a la gloria si quería, o de condenar a todo el mundo y mandarlo al infierno, y Cristo no tenía que ir a la cruz. Lo que Dios Padre no iba a hacer era mandar a gente a la gloria, a la salvación, sin que su justicia se cumpliera. Y la justicia de Dios demandaba el pago, primero el cumplimiento de la ley, y el pago de la deuda moral que Adán y sus hijos habían adquirido con él. Entonces Dios, una de Dios, o manda a todo el mundo para el infierno, o clava a su hijo en la cruz, porque nadie más podía cumplir la ley. Y Dios decidió lo segundo. Tú puedes leer eso en Romanos 3, 23 al 26, donde dice que Dios Padre exhibió públicamente a su hijo, porque había pasado por alto el pecado de la humanidad, y ya no lo iba a seguir pasando por alto. Y entonces Él lo exhibe de tal manera que Dios sea justo al cumplir su justicia en la cruz, y el que justifica al poder a través de la cruz salvar a algunos. De manera que en la cruz la justicia de Dios fue satisfecha. La reconciliación del hombre con Dios fue obtenida. En la cruz Cristo no me hizo justificable. Cristo me hizo justificado. Por eso es que el texto de Romanos 8, 28 y 29 me dice, y a los que justificó, tiempo pasado, a eso glorificó, lo cual todavía no ha pasado, pero es porque en la cruz, aquellos que Él había elegido en la eternidad pasada, Él los justificó a todos. Él no se crucifica y dice, bueno, ahora la humanidad justificable potencialmente sí me recibe. No, la humanidad está apartada de antes de la fundación del mundo, y Él fue y justificó a aquellos que el Padre había apartado. Y la obediencia y muerte de Cristo por los pecadores es la base de la redención. Aquí está el texto, no sabía que lo tenía. Escucha lo que dice Romanos 3, 23 y 26, que es la justificación de la expiación. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente, no es Satanás que lo lleva a la cruz, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Dios estaba demostrando su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo al cumplir su justicia y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Esa es la razón de la cruz. Dios Padre demanda que su justicia sea cumplida, y el Hijo se ofrece para ir a la cruz a cumplirla, y entonces Dios lo exhibe públicamente como propiciación. La palabra propiciación es una palabra que viene del lenguaje secular. Implicaba el ofrecimiento de una ofrenda para aplacar la ira de un Dios, y es entonces importada para ayudarnos a entender cómo Cristo fue la ofrenda que fue ofrecida en la cruz para aplacar la ira de Dios en contra del pecado. Pero es Dios Padre que demanda que alguien tenga que ir a la cruz a pagar, y Cristo lo hizo. Entonces la motivación para la expiación, para la muerte de Cristo en la cruz, número 1, su justicia. Número 2, su amor. Por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En cuanto al cumplimiento de la ley, que yo decía que es una de las razones o motivaciones para la expiación, escucha Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. ¿Cuándo Cristo cumple la ley? Cristo no vino simplemente a morir por mí. Cristo vino a vivir por mí y a morir por mí, y luego a resucitar por mí. Yo necesito para mi salvación la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. La cruz solamente paga por mis pecados, pero no me lleva al cielo, literalmente. Pablo dice eso en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vosotros todavía estáis en pecado, y nosotros somos los más dignos de lástima. Yo no voy al cielo con la cruz de Cristo solamente. Yo necesito su resurrección, porque su resurrección es el amén del Padre al sacrificio perfecto de Cristo.
Y si Cristo no hubiese resucitado, hubiese implicado que el Padre no estuvo complacido con la muerte en la cruz y yo todavía estaría en mis pecados. Y yo no voy al cielo tampoco con la muerte y la resurrección de Cristo solamente. De ser así, Cristo hubiese podido venir el jueves santo, como le llamamos nosotros, crucificarse en viernes, resucitar el domingo y acabó la odisea. Él no hizo eso. Él vivió 30 años cumpliendo la ley a cabalidad. Yo necesito los méritos de Cristo para entrar al cielo y parte de los méritos era el cumplimiento de la ley. Yo necesito su vida, su muerte y su resurrección. La expiación es la muerte de Cristo para el perdón de mis pecados, pero lo que a él lo califica para poder morir en mi lugar es la vida que vivió sin pecado, cumpliendo la ley. Eso lo calificó. Él tenía que vivir esa vida sin pecar. Satanás sabía eso, por eso que Satanás trata de hacerlo caer, porque si lo hace caer, lo hubiese descalificado para ir a morir. Si Cristo peca, él no podía seguir para la cruz, hubiese quedado descalificado para llegar a la cruz. Como no pecó, entonces él quedó calificado para morir en mi lugar y perdonar mis pecados. Cristo entonces, cuando va a la cruz, muere en mi lugar y se constituyó en nuestros representantes. Sus sufrimientos físicos son los míos, su muerte es la mía. Él fue hecho pecado por mi pecado. Él sufrió el abandono, yo no tengo que ir al infierno y ser abandonado. Cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Literalmente él fue abandonado temporalmente por el Padre. Cristo no estaba alucinando como algunos pretenden decir. Él estaba viviendo una realidad. Dios Padre vio al Hijo cargado con los pecados de la humanidad y le volteó el rostro en su santidad y en ese momento el Hijo se sintió abandonado y esa es exactamente la sensación que va a tener todo el que vaya al infierno, excepto que es por toda la eternidad, donde hay una ausencia absoluta de lo que es la presencia de Dios y entonces Cristo en ese sentido paga por mí, no tengo yo que ir al infierno porque Él sufrió el abandono del Padre en mi lugar para que yo no tenga que sufrir. Sufrió la ira de Dios, convirtiéndose en nuestra propiciación. Y entonces su sacrificio volvió a Dios propicio. Adán y Eva, vamos a usar a Adán de representante, Adán y Dios estaban cara a cara, Adán peca y le vuelve el rostro a Dios. Ahora ese hombre de pecado, Dios lo ve y Dios le vuelve el rostro. Y eso es como continuó la humanidad. Por eso es que este hombre aquí es enemigo de este Dios. Pero luego en Cristo Dios le vuelve el rostro al hombre y lo busca. Y ahora a través del sacrificio de Cristo el rostro del hombre puede ser vuelto a Dios y reconciliarlo. Eso es como ocurre. Y esa es la expiación, de eso que estamos hablando. La expiación, el lugar que Cristo tomó en mi lugar. La sangre de Cristo, ¿cuál es su significado? Escucha, 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me redime. Si había algo que quedó claro en el Antiguo Testamento, es que nada podía ser purificado sin derramamiento de sangre. Y luego cuando el autor de Hebreo escribe, 9:22, dice, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Todo necesita, casi todo es purificado con sangre. El altar era purificado con sangre, con un hisopo. Se mataba el cordero y con un hisopo se tomaba la sangre, se movía la sangre, se mojaba y entonces se tiraba sangre al altar para purificarlo. Como símbolo de qué era lo que iba a ocurrir con nosotros. A través de la sangre de Cristo nosotros íbamos a ser salpicados con su sangre, por así decirlo, y esa sangre entonces era la que iba a perdonar mis pecados. Satanás conoce eso y esa es la razón por la que en el vudú y en múltiples religiones de ese tipo todavía y en el espiritismo y demás muchas veces el brujo toma un gallo y le corta la cabeza con sus dientes y se llena su boca de sangre y luego hace esto y salpica a todo el que está de frente pensando que con eso los va a cubrir de hechizos y mal de ojos y una serie de cosas. ¿Quién tú piensas que puso en el corazón del hombre el hecho de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado? Dios. Lo único que ellos no quieren la sangre del Hijo, sino la sangre de un gallo. Esa es la diferencia. La sangre de Cristo me perdona. Cristo no derramó su sangre, como algunos piensan hoy,
No, mira, antes de hacer eso, cúbrete con la sangre de Cristo, como si fuera un hechizo. Yo no sé cómo cubrirme con la sangre de Cristo. Ya Él me cubrió cuando me perdonó mis pecados. Eso es lo único que yo hago. En una ocasión yo estaba con alguien en una casa y mi mamá, que ya estaba de edad, dice, yo como que vi un celaje, una luz, ahí en el segundo piso. Y bueno, yo quería tranquilizarla y subí, pero yo entendía que era un carro o algo que pasó y dejó esa luz. Y entonces alguien me va a acompañar. Y su esposa le dice, no subas sin cubrirte con la sangre de Cristo. Y yo estoy pensando, pues yo no sé cómo hacer eso. Pero a nosotros nos quedan estos restos, estos vestigios del mundo anterior, de la cultura anterior, de la cultura animista, y todavía tenemos supersticiones evangélicas. Eso es como el católico que hace la señal de la cruz como protección. O el pelotero que hace la señal de la cruz como antes de ir a batear. Entonces ahora yo tengo que cubrirme con la sangre de Cristo. El significado de la sangre es el perdón de mis pecados. Y cuando yo estoy en la familia de Dios, mi protección viene no por una sangre con la que yo tengo que cubrirme ahora, sino porque ya yo estoy en su familia. Como característica de la expiación, hablamos de que la expiación es penal, pagó el precio de mi culpa, penal, como el que va al penitenciario. Penal, pagó por el precio de mi culpa. Y fue sustitutiva, por eso se llama de penal y sustitutiva. Cristo murió en mi lugar. Su expiación, su muerte, cumplió dos propósitos. Me sustituyó a mí y el otro propósito, pagó por mi pecado. Entonces ahora vamos entendiendo característica de la expiación. Fue para el perdón de mis pecados, penal, fue sustitutiva en mi lugar. Cristo lo hizo a favor de aquellos que el Padre desde la eternidad pasada lo había dado al Hijo, y entonces el Hijo, después de cumplir la ley a cabalidad durante toda su vida, eso lo califica para ir y sacrificarse en la cruz, y Él es el Cordero perfecto que quita los pecados del mundo. Escucha esto que Pedro dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él lo hizo una sola vez. No tenía que hacer el sacrificio múltiples veces. Uno de los problemas de la doctrina católica es justamente ese, que con cada misa se supone que hay un nuevo sacrificio de Cristo, pero no sangriento. Cada comunión es un sacrificio no sangriento de Cristo. Pero eso quedó atrás. Escucha lo que Hebreos 10:4 dice. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. En ese momento se mataba un toro, se mataba un macho cabrío, se mataba un cordero, porque no podía quitar el pecado del mundo. Entonces había que hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero la palabra me revela que eso no es necesario, porque cuando Cristo murió, Él dijo, consumado es. Porque por una sola ofrenda, Él hizo perfectos para siempre aquellos que iban de ser salvos. Y eso es lo que el texto de 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Yo no lo sacrifico una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No es necesario, es completamente innecesario, y esa es su expiación. Escucha Hebreos 9:25 y 26. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Tú ves el choque entre la práctica, ¿verdad?, de la iglesia de Roma y esto. No para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. En la consumación de los siglos, una sola vez Él sufriría, no múltiples veces. Y eso es parte de la característica de su expiación. Es una y es permanente, y perdona el pecado de aquellos que el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo. Aquí es donde viene la parte difícil de entender, donde muchos deciden no escuchar más o no creer más. Y es donde, hablando de la característica de la expiación sustitutiva, penal, también se habla de si es limitada o ilimitada. Entonces, unos piensan que es ilimitada. En otras palabras,
cuando Cristo fue a la cruz, Él murió por cada ser humano sobre la tierra. Y otros opinan que la expiación es limitada, que Cristo murió por aquello que el Padre había elegido solamente. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Porque esa es la pregunta. Al final, no es la opinión de uno versus otra, y eso es lo que yo quiero comenzar a exponer y explicar. Escucha Juan 6, 36 al 39. Ya leímos una parte de esto, pero yo quiero que volverlo a ver. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Cristo está diciendo, aquí donde Cristo está diciendo, el que no come mi sangre, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no es digno de seguirme. Pero esto es dura esta enseñanza, y Cristo dice, bueno, ya yo se lo dije, ustedes no creen, pero le voy a explicar por qué no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Cristo comienza a ayudarme a entender ahora, pero yo no vine por todo, yo vine por lo que el Padre me ha dado, porque esta es la voluntad, de que no se pierda ninguno, y que de esos que Él me ha dado, yo los resucite en el día final. Y lo que Él no me ha dado, yo no lo voy a resucitar en el día final. Yo no vine para eso. Aquí está claro, está claramente explicado. Aquí hay otro texto que yo había leído, pero para poder entrar a lo que es expiación limitada, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los hombres. No, a todos los que tú le has dado. Cristo comienza a estrecharme entonces la función, la misión para la cual Él vino, para todos los que tú me has dado. Escucha este texto. Es un texto que usted conoce, pero es un texto que lo leemos y no nos percatamos de sus implicaciones. De nuevo, Cristo sigue enseñando. Hay gente que cree y gente que no cree. Entonces, en un momento dado, hay un grupo que se acerca y le dice, maestro, dinos con claridad si tú eres o no eres del Mesías. Soy Juan 10, donde él habla de que Él es el buen pastor. Entonces, ahora yo voy a leer a Juan 10, 11 y luego 14 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Las que no son mías, no me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y doy mi vida por todos. No, por mis ovejas. Juan 10, 14, 18. Tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los gentiles, él está hablándole a judíos. A esto también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Tú ves que no es Satanás que clava a Cristo en la cruz, no son los romanos que clavan a Cristo en la cruz. Ellos son los instrumentos humanos, pero la realidad es que Cristo hubiese podido evitar la cruz, hubiese bajado de la cruz, hubiese soplado y todo el mundo vuela por su lugar. Él tenía el poder para hacer eso, pero no, Él se queda ahí colgando. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Eso dice Cristo. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Escucha ahora, después que Él habla todo eso. Los judíos le rodearon, Juan 24 al 29, y le decía, ¿hasta cuándo nos va a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. ¿Está entendiendo? Cristo está enseñando parábolas, está enseñando de la salvación, está diciendo, mis ovejas me conocen, yo las conozco y ella también me conoce, ella oye mi voz. Entonces hay un grupo que dice, pero ¿eres o no eres? ¿Hasta cuándo tú nos vas a tener en suspenso? Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Y las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Escucha ahora, presta atención. En buen dominicano me dice, para los oídos. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Esa es la razón. Ellos le dijeron, ellos querían respuesta, Él le dio la respuesta. ¿Hasta cuándo tú nos vas a tener en suspenso? Dinos si tú eres el Cristo o no. Él dice, pues ya yo se lo he dicho. Ustedes no creen, pero no lo voy a dejar ahí. Yo le voy a llevar la respuesta más allá. Yo te voy a explicar por qué no creen.
Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No hay forma que no me sigan, porque mi Padre me las ha dado. Y yo les doy vida eterna. ¿A quién? A mis ovejas. Y jamás perecerán y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Hermanos, si este tipo de enseñanza no le hace saltar de emoción de que Dios haya tenido misericordia sobre ti y te haya hecho parte de sus ovejas y de que Él haya hecho que tú oigas su voz y de que Él te haya llamado y de que tú representes parte de esa ofrenda de amor del Padre hacia el Hijo, nada lo va a hacer. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y por qué no creen? Porque no son de mis ovejas. ¿Y cómo es que mis ovejas oyen mi voz? Porque la gracia irresistible del Padre opera sobre ellas. Él les remueve el velo como a Lidia y ellas entienden y ellas responden. Eso es como ocurre. Por eso hablamos de expiación limitada. Aquí hay múltiples textos, pero tengo que leerlo porque al fin de cuentas la explicación tiene que salir de la palabra o no tiene autoridad. Entonces yo voy a regresar a Juan. Yo te dije que Juan tú necesitas leer a Juan. Tienes que leer a Juan de principio a fin. Cuando tú leas a Juan después de este fin de semana, tú vas a comenzar a ver cosas en Juan que tú dices, pero yo no sabía que eso estaba ahí. Eso es increíble cuántas veces yo leí eso. Tú vas a leer a Juan 3 y tú vas a decir, oye lo que dice aquí, que nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. O sea que para yo ver el reino de los cielos tengo que ver el reino nacer de nuevo primero. Cuando alguien responde al mensaje, él ha respondido porque ha visto el reino de los cielos y él lo quiere, pero hay que nacer de nuevo. Está 3 veces en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Entonces ahora, Juan 17, comenzando el versículo 1, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, está en el aposento alto, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todo lo que tú le has dado. Vamos a seguir viéndolo todos, para que tú entiendas el significado de la palabra todo más adelante. A todo lo que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícate tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Escucha, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que tú me diste. Yo no le he manifestado tu nombre a todo el mundo. Escúchalo otra vez, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Estaban en el mundo, eran inconversos, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Escucha ahora, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. ¿Está entendiendo esto? Más claro de ahí Cristo no puede hablar. Yo no estoy rogando por el mundo, ya yo me voy, yo me estoy muriendo, en pocas horas me van a clavar. Yo no estoy rogando por el mundo, yo ruego por ellos. Escucha por qué. Estoy rogando porque tú me lo has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Escucha, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso somos nosotros, los que veníamos en el futuro. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria. Escucha, ¿quiénes Él quiere que estén con Él? Padre, quiero que los que me has dado estén también donde yo voy a estar. Perdón. Entonces, lo que no me has dado, no van a estar conmigo.
para que vean mi gloria. Por eso que yo quiero que estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre. A los que me has dado le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. ¿Te das cuenta de cuántas veces Cristo enfatiza en una sola oración del Dios Hijo al Dios Padre, los que tú me has dado, lo que tú me has dado, lo que tú me has dado? Yo no oro por ellos, yo no oro por el mundo. Esa no es mi preocupación, es lo que tú me has dado. Y yo quiero que lo que tú me has dado estén conmigo y vean mi gloria. Y sabes que también yo le di a conocer tu nombre. ¿A quiénes? A los que tú me has dado. Yo no he dado a conocer tu nombre a todo el mundo, a lo que tú me has dado sí. Y esta es la voluntad de el Padre que me envió, que lo que Él me ha dado no se pierda ninguno, y todo lo que el Padre me envía, viene a mí, y yo no lo rechazo. Por esos murió Cristo. La razón por la que yo no voy al infierno es porque Cristo pagó por mis pecados. La razón por la que la gente va al infierno, ¿cuál es la razón por la que la gente va al infierno? Porque sus pecados no han sido pagados, ¿cierto? Supongamos que Cristo pagó por los pecados de todos. Entonces Cristo pagó, y supongamos que yo voy al infierno. Cristo pagó por mis pecados y luego yo voy al infierno a pagarlo otra vez. Eso no tiene sentido. Pero si Cristo pagó por mis pecados, yo tengo garantía entonces que yo soy uno de esos que el Padre le ha dado al Hijo, que voy a tener vida eterna, y sobre quien la gracia de Dios va a estar visitando. Cuando yo pienso que Cristo murió por todos los hombres, me crea un problema teológico que yo voy a mostrar ahora en Romanos 6. Escucha lo que Pablo explica en Romanos 6, comenzando en el versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso lo entendemos. ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Escucha ahora, presta atención, para los oídos. Como Cristo decía, en verdad os digo, bueno, en verdad os leo. Escucha, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Si Cristo murió por todos, entonces hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte. Y ciertamente resucitaremos con Él. Eso implicaría que la humanidad entera se va a salvar. Escúchalo otra vez. Si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, si la semejanza de su muerte es que Él murió en sustitución de todos, si hemos sido unidos a Él, porque Él murió en sustitución de todos, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Cuando Él resucite, implica que yo resucito. Sí, si Él murió por mí. Y si no, no tengo esa garantía. Y Pablo continúa hablando. En otras palabras, la expiación ilimitada me crea un problema, me abre a la posibilidad de un universalismo, de que todo el mundo se va a salvar porque todo el mundo tiene su pecado pago por Jesucristo. Y fuimos unidos conjuntamente en la semejanza de su muerte, asimismo seremos en la semejanza de su resurrección. Ok, vamos a mencionar algunas objeciones. Hay algunas objeciones que están en su mente, entonces antes que usted me la pregunte, yo se la voy a responder. Vamos a tomarnos el tiempo. Pastor, ¿y qué de este versículo, Juan 1:29, que dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Primera objeción. Ahora responda. Diga a ver. Yo voy a seguir leyendo. Y este otro pasaje, levanta la mano otro, dice, 1 Juan 2:2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero. Ahora sí.
Seguir leyendo. Otro levanta la mano, 2 Corintios 5:19. A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y ahora? Yo necesito entender el significado de la palabra mundo. La salvación, dice la palabra, que es de los judíos. Y los judíos entendían que Cristo había venido para ellos. De manera que esto es un Mesías judío para los judíos. De hecho, ellos fácilmente podrían decir, ahí está la palabra, que dice que la salvación es de los judíos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y con la palabra mundo, Dios nos está ayudando a entender que Él no vino solamente para los judíos. Él vino para judíos y no judíos. En ese sentido, es el mundo entero. Entonces, Cristo murió por todos los hombres sin distinción, pero no por todos los hombres sin excepción. Vamos a explicar eso. Cristo murió por latinoamericanos. Cristo murió por americanos. Cristo murió por chinos. Cristo murió por japoneses. Cristo murió por hindúes. Cristo murió por australianos. Cristo murió por gente sin distinción de raza, porque alrededor del trono habrá gente de toda tribu, lengua, nación. Pero morir sin distinción no es lo mismo que morir sin excepción. Cuando decimos que Cristo murió por judíos, latinos, americanos, chinos, hindúes, eso no dice que todos los dominicanos, todos los judíos, todos los europeos, no dice eso, hay excepción. ¿Y quién establece la excepción? Miguel Núñez, claro que no. Todos los que el Padre me has dado. Pero el Padre me ha dado gente de toda tribu, latinos, europeos, americanos, australianos, hindúes, sin distinción, pero no sin excepción. Y de ahí entonces la palabra mundo. Yo lo voy a ilustrar de otra manera, porque a lo mejor usted piensa que yo estoy simplemente jugando con usted. Déjame ver si encuentro los textos que quiero usar para explicarle. Aquí está. Ok, vamos a seguir para seguir en orden, para que usted pueda entender. Vamos a seguir con el cuestionamiento y luego la respuesta. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahí está, que todos vengan al arrepentimiento. ¿Y ahora qué usted va a decir? Yo tengo que entender la palabra mundo, tengo que entender la palabra todos. Escucha lo que el texto dice, no queriendo que nadie perezca. Pero Isaías 46 que leímos dice que todo lo que yo quiero lo realizaré. Entonces ahora yo tengo un problema. Yo tengo un texto que dice que Él no quiere que nadie perezca, y tiene otro texto que dice que todo lo que yo quiero lo realizaré. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si Él no quiere que nadie perezca, e Isaías dice que todo lo que yo quiero, yo hago, entonces nadie va a perecer, todo el mundo se va a salvar. Porque si todo lo que Él quiere, Él lo hace, y el texto dice que Él no quiere que nadie perezca, entonces todo el mundo se va a salvar. O hay otra explicación. Y la explicación está en la palabra todo, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Es posible que todos no implique el 100% de los individuos? Vamos a ver. Pues yo no puedo responder eso al lado por los moños, como decimos. Vamos a ver. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. La palabra todo, ¿ahí qué significa? Todo lo que el Padre le dio. Vamos a seguir analizando la palabra todo. Juan 17:2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. La palabra todo, ¿ahí qué significa? Todo lo que tú le has dado. ¿Ok? Vamos a seguir. Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. ¿Quiénes son esos? Esos todos, lo que tú me has dado. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, a eso yo lo guardé en tu nombre. Una vez más, ¿a quiénes guardé en tu nombre? A los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino al hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. ¿Escuchaste esto? Escucha otra vez.
Yo los guardaba en tu nombre. ¿A quiénes? A los que me diste. Yo los guardé. Y ninguno se perdió. Sí, pero Judas se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Ese se perdió, pero tú no me lo diste. Pero lo que tú me diste, ninguno se perdió. La palabra todo en el Nuevo Testamento frecuentemente, y lo voy a demostrar porque no puedo decirlo simplemente, frecuentemente significa no el 100% de los individuos, sino todo tipo de persona. Vamos a demostrarlo ahora. Cuando digo todo tipo de persona, chinos, americanos, hindúes, latinos, viejos, jóvenes, niños, niñas. Juan 12:32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cuando yo sea levantado de la tierra, cuando me crucifiquen, atraeré a todos a mí mismo. Imagínate que la palabra todos ahí significa el 100% de los individuos. Tenemos un problema, porque el 100% de los individuos no ha sido atraído hacia Cristo, ¿verdad que no? Hay más que le rechazan que los que le reciben. Entonces la palabra todo tiene otro significado que no es el 100% de los individuos. Atraeré a todos hacia mí. No, pero si todo significa todo lo que tú me has dado, eso es verdad. Yo traeré a todos hacia mí. Vamos a seguir leyendo. Mateo 10:22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Los judíos fueron odiados por todos? No, porque hubo gente que creyó. En el libro de los Hechos se nos dice incluso que una gran cantidad de los sacerdotes del templo creyeron. Entonces ellos no fueron odiados por todos, pero fueron odiados por todo tipo de personas. Entonces todos, nuevamente, no significa el 100% de los individuos, pero sí todo tipo de personas. Escucha ahora, Marcos 1:5. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Eso es verdad. En el sentido de 100% de los individuos. Cuando dice, y toda la gente de Jerusalén acudía a él confesando sus pecados. ¿Jerusalén entero confesó su pecado? No, pero todo tipo de personas sí vino a él. Nicodemo era fariseo, vino a él. Zaqueo era colector de impuestos y rico, vino a él. La prostituta vinieron a él. Los niños vinieron a él. Gentiles vinieron a él. Judíos vinieron a él. La palabra todo en el Nuevo Testamento frecuentemente implica todo tipo de persona sin distinción, pero no todo tipo de individuos sin excepción. Entonces ahí está la explicación ahora de la palabra todo, de la palabra mundo. Yo no vine simplemente para el pecado de los judíos, para la salvación de los judíos. Yo vine para todo el mundo. Todo el continente americano, hay gente que se va a salvar. Del continente de Oceanía se va a salvar gente, de Europa, de África, de Asia, sin distinción, pero no sin excepción. Entonces esa es la explicación de la doctrina de la expiación limitada, que es la más engorrosa de todos. Ahora, si usted termina esta charla este día y dice, pastor, yo todavía no lo creo, si usted ha nacido nuevo, recuerde, usted y yo somos hermanos, vamos a pasar la eternidad juntos, así que no peleemos ahora, porque vamos a tener que pasar la eternidad juntos. Entonces mejor sigámonos amando ahora, nos seguimos amando en la eternidad, y luego en la eternidad usted encontrará cómo son las cosas. Pero creemos firmemente lo que la palabra entendemos que revela. Cristo vino y murió por todos los que el Padre le dio al Hijo. Por eso Él oró. Su última oración, por lo menos 6 veces Él habló de los que el Padre me has dado. En la última oración, Cristo se la dedicó por entero a los que tú me diste. Y lo clasifica incluso y dice, yo no estoy orando por el mundo, yo por ello no estoy orando. Esta oración final, donde ya casi no me queda tiempo, es por todos los que tú me has dado. Esa es la realidad. Entonces eso es lo que implica la expiación limitada, que Cristo murió por aquello que el Padre le dio al Hijo. Esa es la parte más difícil. El último punto que nos queda es la mejor parte del pastel, por eso la dejamos de último. Es la perseverancia de los santos, que no voy a cubrir ahora, sino más adelante, pero en esencia es que todo el que ha nacido verdaderamente de nuevo va a perseverar hasta el fin. Va a permanecer con su salvación, por cosas que la palabra también revela. Entonces, si usted quiere saber acerca de eso, no se vaya, que esta es la mejor parte. Pero recuerde, si usted nació de nuevo, aunque usted esté contrario a mi posición,
Usted y yo somos hermanos y hermanas. Y si usted quiere pelear conmigo, usted lo puede hacer, pero yo no voy a pelear con usted. Yo lo voy a seguir amando y Dios es nuestro Dios y Él sabrá qué hacer con nuestras diferentes posiciones. Padre, gracias te damos porque tu palabra es clara y mientras más la escudriñamos, más aprendemos. Y mientras más aprendemos, más grande tú luces. Y mientras más grande tú luces, más te amamos. Y mientras más te amamos, más pasión tenemos. Gracias porque verdaderamente la salvación es del Señor, como dice tu palabra, de principio a fin. Gracias que no esperaste por mi respuesta cuando yo era tu enemigo. Gracias que aunque yo no te busqué, tú saliste a buscarme. Gracias que aunque mi voluntad estaba esclavizada, tú rompiste el yugo. Gracias que aunque mi mente estaba entenebrecida, tú me diste luz. Gracias que aunque mi corazón era de piedra, tú lo volviste un corazón de carne. Y todo eso es de ti. Todo eso vino por medio de la gracia. Por gracia a través de la fe. Y esto fue un don tuyo, no algo mío, dice tu palabra. Y todo lo que viene a mí, viene dado del cielo. Y yo no tengo nada que haya llegado a mí en cuanto a mi salvación, que el cielo, el Padre, no me haya dado primero. Gracias por tu bondad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendición.